La Organización de las Naciones Unidas, entre otros organismos y fundaciones, han realizado campañas para concientizar acerca del uso del plástico y su impacto en el medio. Para hablar más de este tema, ya está aquí Lorena Rivera. Lore, hola, bienvenida, Tano. como siempre. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, hemos escuchado ya una campaña o cosas así, ¿no? En restaurantes principalmente, seguramente la gente que nos ve también ha escuchado sobre ello, que ya no utilizan popotes o vasos desechables, platos desechables. ¿Por qué? A ver, platícanos el contexto, por favor. Pues mira, uno de las problemáticas más importantes y un desafío más grande de la humanidad, además de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, es justamente la contaminación por plásticos. Son miles de millones de toneladas de plásticos los que se tiran en el ambiente, sobre todo en los océanos, que es lo que está impactando muchísimo. Los océanos están... son sumideros naturales de dióxido de carbono. Pero aparte de esa función que cumplen, por el cambio climático se están acidificando. Y aparte de todo eso, está afectando a la vida marina que ahí está. Eso en el contexto del cambio climático. Pero en el contexto de la contaminación por plásticos, todas estas toneladas, miles de toneladas de plástico que llegan al mar, están matando a las especies. Hemos visto imágenes muy dolorosas de ballenas a las que le sacan bolsas y residuos de plástico y terminan muriendo. Hemos visto imágenes de las tortugas que le sacan popotes de la nariz y que sufren muchísimo. Hemos visto focas a las que se quedan atoradas en los anillos de los six-pack, que son de plástico, atoradas y casi muriendo. O sea, son muchas imágenes que tenemos de las especies que que las estamos acabando por esa contaminación. Por eso la Organización Nacional de Naciones Unidas y otros organismos han estado trabajando en campañas para que desechemos de nuestra vida cotidiana los plásticos. Y hay que empezar poco a poco. Y la verdad es que no es difícil hacer cambio de hábitos. Por ejemplo, hubo una campaña que se llama Sin Popotes, por favor, y hay otra de Semarnat, que es Sin Popote está bien. Entonces, si nosotros cuando vamos a un restaurante, a una cafetería y pedimos nuestra bebida y nos dan el popote, antes de tomarlo, mejor hay que decir no. Con eso estamos contribuyendo a que no se sigan contaminando con este material. Va poco a poco. Una cafetería estadounidense muy famosa ya tiene un plan para descartar los popotes y en sustitución va a tener una tapa para los vasos de café, de frappés y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, va poco a poco el asunto, pero también lanzó una campaña muy interesante para que haya empresas o pequeñas empresas o inventores que le propongan algún material biodegradable o compostable para las tapas y para los vasos. Claro. Ese sería el siguiente paso, descartar absolutamente todo el plástico, vasos, platos, cubiertos, popotes, y porque si tú te das cuenta, todo tiene que ver con plásticos. Las plumas que utilizamos son de plástico, la ropa que utilizamos, la sintética está hecha a base de derivados del petróleo y esos son obviamente altamente contaminantes, son plásticos finalmente, los plásticos son derivados del petróleo, hay diferentes combinaciones, ¿no? Entonces eso es lo que tratan de hacer estas organizaciones, de que crear conciencia. Si vamos al súper, no pidamos las bolsas de plástico, aunque se supone que en México, por ejemplo, son biodegradables, porque de acuerdo a la ley de la ciudad, pues siguen siendo plástico finalmente. En otros países ya también las están prohibiendo por ley. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevar nuestras bolsas de tela o bolsas de alguna fibra natural y con eso decimos no al plástico. O sea, hay diferentes formas. Si vamos a una cafetería, llevemos un termo. Si queremos tomar agua todo el tiempo, pues dejemos de comprar las botellas y compremos una botella de vidrio o de metal y estemos rellenando nuestra botella de agua y así poco a poco podemos cada quien poner un granito de arena para evitar el uso de los plásticos de un solo uso que les llaman descartables, que eso es lo que está contaminando el planeta y ya matando a las especies. Ya se había intentado esta campaña de las bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio, sí, y regresó otra vez, como que la gente no se adaptó, no se acomodó a eso, Lore. Pues fíjate que
Es que depende también cómo, de verdad, de si se crean campañas de concientización a partir de lo público y lo privado, yo creo que sí podríamos impactar a la gente. El usar las bolsas de tela, ir al súper, pues nos ayuda muchísimo a evitar la contaminación, pero eso también obligaría a las empresas, a tener bolsas realmente biodegradables, que se desintegren en el ambiente naturalmente en unos 200 o 300 días cuando mucho. Y no son contaminantes. Entonces, eso es lo que podríamos ir abonando, porque si hay un material que es bioplástico, que se hace a partir de desechos, como de la caña, de la cebada, y que se descomponen al ambiente y que no son contaminantes. Hay otros materiales que son compostables, por ejemplo, los cartones, el papel, que una vez que tú lo desechas, sirve de abono para las plantas. Bien. Entonces, eso es lo que buscamos. Por ejemplo, en los museos en Estados Unidos, sobre todo en Chicago y en Nueva York, en las cafeterías, todos los vasos y todos los platos desechables que te dan ahí dicen compostable. Es decir, cuando lo van a tirar al bote que le corresponde, llega la gente de limpia, los llevan a donde hacen la composta y sirve para abono a las plantas. Tiene una utilidad finalmente. Exactamente, y es amable con el ambiente, se deja de contaminar. Yo creo que para ahí debe de estar la tendencia en todas las ciudades, en todo el mundo, para ir bajando esta contaminación, que realmente es impresionante las islas de plástico que hay en los océanos. Es un tema interesantísimo y pues finalmente es cuestión de que todos apoyemos, de que todos pongamos nuestro granito de arena para salir avantes de una problemática como esta que nos platicas. Lore, muchas gracias. Muchas gracias, Atalo. Buenas tardes. Gusto en saludarte y platicar contigo. Buenas tardes. Lorena Rivera.